Para hablar de los ERE, voy a pedir el caso de corrupción más sonado que se ha dado en Andalucía, la presencia del presidente de la Comisión de Investigación de los ERE en el Parlamento, el diputado Ignacio García, el parlamentario Ignacio García. Adelante. Bueno, bienvenido, se conocen, son compañeros en el Parlamento de Andalucía. Consejera, muchas gracias. A vosotros. ¿Cuántas veces se ha arrepentido de haber aceptado el cargo en los últimos... desde que empezó la crisis? Bueno, nunca. Me apasiona mi trabajo. Yo creo que no hay un sitio mejor donde trabajar que en el sistema sanitario, en el sistema del bienestar social. Es una aventura apasionante, trabajo con gente maravillosa que tienen una vocación en el día a día. Tenemos el mejor de los conocimientos en todos esos profesionales y además tratamos problemas de los ciudadanos, de la calle, cuestiones de la salud, de la enfermedad, del que se queda parado, de la persona que tiene problemas con la droga. Bueno, yo diría que no tengo tiempo para aburrirme, pero desde luego es un trabajo que te pone las pilas y que te hace estar muy en el terreno. Muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, consejera. Gracias. Bueno, Ignacio García es parlamentario por Izquierda Unida, pero fue nombrado presidente de la Comisión de Investigación de los ERE, el caso de corrupción más sonado y desde luego más aireado en Andalucía y fuera de Andalucía. Ayer esa comisión rendía cuentas en el Parlamento, acabó sin un acuerdo, después de 5 meses de trabajo. Así es. Vamos a ver todo ese proceso, 5 meses con verano y me consta que vacaciones también para usted en concreto, entregadas a ese trabajo. Vamos a ver en la calle, vamos a contarle mejor cómo se ha elaborado, cómo se ha llevado esa comisión. Cinco meses de trabajo, un mes de comparecencias y 31 intervenciones. Presidentes del gobierno andaluz, exministros, exconsejeros, sindicalistas, empresarios y el blanco de todas las dianas, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En él ha recaído toda la responsabilidad política directa de la trama de los ERE falsos. Es lo que ha concluido la Comisión de Investigación, creada por el Parlamento andaluz para responder sobre el caso de presunta corrupción de la Junta durante toda una década. Pero el dictamen no ha conseguido su objetivo, no ha logrado el consenso entre los 3 grupos parlamentarios. Izquierda Unida y PP consideran que hay una lista de altos cargos que han quedado eximidos y lo han rechazado. El fraude se habría producido al incluir falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo público. La investigación interna ha detectado hasta 183 irregularidades. Por un lado, trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondían, 111 personas. Por otro, infiltrados que jamás trabajaron en estas empresas, 72 intrusos. La estafa ascendería a 647 millones de euros. De ellos, 560 se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE. Con los 87 millones restantes, se respaldaron procesos de reestructuración de empresas en crisis. Aún está pendiente el proceso penal a cargo de la magistrada Mercedes Salaya. En lo que a la comisión se refiere, se cierra quedando en entredicho su utilidad. La de los ERE ha sido la primera comisión de investigación creada después de 17 años en el Parlamento de Andalucía, la 9ª que ha tenido lugar en sus 30 años de historia, pero deja a su término muchos interrogantes en el aire. Un caso, el de los ERE, que ha indignado a la ciudadanía y el final también bastante. Vamos a ver las preguntas de nuestra gente. Granada, Miguel, adelante. Hola, buenas noches, señor García. Mi pregunta es la siguiente. Sabe que hay 50 imputados en estos casos de los ERE, ¿no? Y de ellos tan solo 3 han ido a la cárcel. Y el más implicado, con tan solo 50.000 euros, ha salido a la calle. ¿Cree que es justo esto? También le diría que cree que el señor Guerrero es el principal cabeza de turco. Bien, le voy a responder a su pregunta, pero antes quisiera aclarar incluso algunas cosas del vídeo. No hay dictamen de la comisión. Para que hubiera dictamen de la comisión tendría que haber sido aprobado por el Pleno.
Por tanto, el resultado de la comisión, y yo diría el gran fracaso de la comisión, es que no ha habido dictamen. Eso para empezar, porque todo lo demás es, bueno, yo creo que una distorsión de la realidad. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con una información que se ha dado de que se considera la totalidad de las cantidades que se han repartido para los ERES como fraudulentas. No, hay mucha gente, mucho trabajador honrado, la mayoría, que recibe, digamos, su prejubilación o el dinero que le corresponde con todas las de la ley y, por tanto, no es un fraude. El fraude es a una parte muy pequeña. Otra cosa son las ayudas a empresas, que nos ha dicho en el vídeo. De la misma cantidad había ayudas para prejubilaciones y ayudas para empresas que sí entiendo que son bastante más complicadas de defender. Pero no todo, insisto, es fraude, y lo que se llama ERES, ayudas a prejubilaciones, me parece o nos parece un sistema, yo diría, saludable. Y ojalá que la situación económica pudiera seguir manteniendo que a gente que se queda sin trabajo con 50 y tantos años se le pudiera mantener una renta para que bueno, pues pudiera vivir con un mínimo de dignidad hasta que llegase la jubilación. En cuanto a su pregunta, creo que después de mí va un juez y le van a poder hacer un poco la misma pregunta. Hay que distinguir entre una persona que está imputada y una persona que está condenada. Entonces hay 50 imputados, pero ninguno ha sido todavía condenado. Por tanto, pues puede ocurrir cuando haya las condenas y sean firmes que vayan a la cárcel, pues no lo sé, 1, ninguno, 50, 20, 17. Eso no lo sabemos todavía. Los que han estado en la cárcel son lo que se llama medidas cautelares que, bueno, que impone en este caso la jueza y que se pueden eludir bajo fianza. Esa era una parte de su pregunta. Por tanto, no se puede decir solo 3 han ido a la cárcel. Bueno, es que todavía realmente nadie está condenado. En cuanto al señor Guerrero Cabeza de Turco, bueno, pues yo no lo sé. Yo lo que le puedo decir es que la comisión no ha dicho que el señor Guerrero sea culpable o responsable de nada. Por tanto, al no haber dictamen, no se puede decir que nadie es responsable, pero tampoco nadie puede decir yo soy inocente porque me han investigado y no me han encontrado nada. Estamos como estábamos y este es el gran fracaso de la comisión. Por esa regla de 3 no tendría que haber entrado ninguno a la cárcel. Bueno, esa es una cuestión judicial, que yo no soy un experto en el tema. Hay veces que los jueces estiman, y puede ser discutible esta opinión, que hay un determinado riesgo de que una persona se fugue o de que una persona, mientras está produciendo la investigación, altere las pruebas y entonces decide meterlo en la cárcel. Esa es una decisión judicial que no tiene nada que ver con la comisión de investigación y que puede ser también discutible. Algunas han sido muy discutidas. Esperemos que se haga justicia. Eso es lo que nos queda, porque desde luego aquí hemos de reconocer que en el campo de las responsabilidades políticas no hemos estado a la altura. Son dos campos distintos, pero en los dos se debería haber fijado una responsabilidad. Muchas gracias. Señor García, un matiz, porque claro, se han barajado hoy unas cifras que usted dice que no son esas. Son ciertas. En cambio, por ejemplo, el Partido Popular da otras cifras. Usted que ha estado trabajando, ¿cuál es la cifra real del dinero que se ha defraudado con los ERES? Pues soy muy malo de memoria para los números, pero le puedo decir que el conjunto de la famosa partida 31L son aproximadamente 734 millones de euros. Ese es el conjunto. Sí. Ahora, de ese conjunto, la mayor parte, bueno, un 80% se ha dedicado a ayudas a prejubilaciones, sí, y un 20% a ayudas a empresas. Sí. La mayor parte, sobre todo de los trabajadores que han recibido esa ayuda para la prejubilación, lo que se llama mantenimiento de rentas, son legales, no hay ningún tipo de fraude. Yo conozco a muchos de Delphi, de astilleros. Pero el volumen fraudulento al que ustedes... Entonces, el volumen fraudulento, bueno, esa cantidad de 734 millones por impagos y por intereses ha llegado a alcanzar los 1.200 y pico, por no haber pagado a tiempo. El volumen ahora mismo, en lo que respecta a las ayudas a prejubilaciones, se estima en el entorno de los 15-20 millones de euros. Es decir, esos son los intrusos que se han detectado y que no debieron haber cobrado.
Está aparte lo de las empresas, que está pendiente de investigar y que no tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Pero no me parece justo decir los 700 o, como dice el Partido Popular, los 1.200 son fraudulentos, porque no es justo ni es cierto. Vale. Almería, Manolo, venga, adelante. Que hace días que no te escuchábamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, mire, le quiero hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver, en el caso de todo el estudio que ha llevado a cabo la comisión, concretamente en el caso del exconsejero señor Fernández. Y claro, me asalta la gran duda por qué este señor, el exconsejero señor Fernández, figuraba en el ERE que se le practica a una conocidísima bodega jerezana. Incluso figuraba en la misma como empleado con una antigüedad igual a la fecha de su nacimiento desde entonces. ¿Y cómo no ha resultado responsable? Bueno, yo le repito que es que nadie ha resultado responsable porque no hay dictamen. Sí le puedo decir que en concreto este señor, al que usted alude, en la ponencia síntesis o propuesta de dictamen que yo como presidente elaboré, sí figuraba no como culpable, que es una expresión jurídica, sino con un nivel directo de responsabilidad política. En concreto, sí figuraba. En la propuesta del Partido Popular también. Lo que pasa es que las cosas se liaron y al final no hubo dictamen. Por tanto, no se puede decir no ha resultado responsable. Pues no lo sabemos. Al final la jueza lo dirá. En cuanto a lo que usted dice del ERE, este señor antes, hasta donde yo sé, antes de ejercer responsabilidades políticas, fue efectivamente trabajador de una bodega de Jerez en concreto. Y bueno, se descubren algunos papeles donde aparece que coincide la fecha de antigüedad o de ingreso en la empresa con su nacimiento. Yo quiero pensar que es un error, porque si hay mala intención me parece demasiado burdo. No me imagino ni al señor Fernández ni a nadie de arrumbador con un mes o 2 meses, ¿no? Creo que ha sido un error. Con independencia de eso, él ha manifestado en la comisión que no ha recibido la ayuda que le correspondía del ERE. No lo sé y está la jueza investigando. Jesús, una pequeña, brevísimo. Usted, hasta donde usted conoce como presidente de la comisión, ¿se va a evacuar testimonio de particulares de todo el informe al juzgado? Bueno, el informe es que no hay, insisto, no hay informe. No, me refiero a testimonio de particulares en cuanto a declaraciones efectuadas y documentación que obra en la comisión, si se va a dar traslado de ella al juzgado. Lo que sí hay es toda la transcripción de todas las comparecencias está publicada. Cualquier ciudadano o ciudadana andaluz puede, a través de la web del Parlamento, leerse e incluso ver en vídeo, como se está viendo en este momento, la declaración de cualquiera de los comparecientes. Y, por supuesto, todo ese material y también los votos particulares de los grupos, la propuesta del presidente de dictamen, que es muy diferente a lo que proponían después y por eso se rechazó, eso está a disposición del juzgado en cualquier momento. Siempre está a disposición del juzgado. Pues muchas gracias y sigue así. Gracias. Escuchándole, señor García, si una comisión política termina, como ha terminado esta, como el Rosario de la Aurora, y sin un dictamen y sin políticos responsables, quiere decir que todos los políticos están bajo sospecha. Bueno, hombre, yo no extendería a todos los políticos. Bueno, los políticos que estaban... Prefiero decir que de la comisión o del trabajo de la comisión no se puede deducir que nadie es responsable, pero tampoco que nadie es inocente. Por tanto, digamos, no ha aclarado lo que es el dictamen. Otra cosa es que cualquiera que se moleste en leer las declaraciones, la propuesta de dictamen y los votos particulares, entiendo que sí puede sacar conclusiones y bastante claras. Vamos a Córdoba. Carlos, adelante. Muy buenas noches, señor García. Usted ha sido y es el presidente de esta comisión que tanto estamos mencionando, pero no podemos olvidar que también es miembro de un partido que gobierna Andalucía por pactar con los principales sospechosos de este caso. Mi pregunta es, ¿cómo puede usted asegurar a todos los andaluces que su trabajo o el de la comisión no ha sido influido por este pacto? Hombre, pues lo puedo asegurar, primero, porque lo he vivido y, por tanto, no ha habido digamos, independencia, porque hay que dejar una cosa muy clara. El tema de la comisión de investigación no formó parte del pacto de gobierno, ni forma parte del pacto de gobierno. Sí sabía el Partido Socialista
que Izquierda Unida, en coherencia con lo que en la legislatura anterior había votado, iba a provocar, iba a favorecer la celebración de la comisión de investigación. Pero si usted quiere una prueba clara de que no ha habido ninguna influencia ni ningún acuerdo, pues la tiene al final. Las propuestas de dictamen que hace Izquierda Unida y que hace el Partido Socialista son diferentes como el agua y el vino, y al final, y creo que es casi la primera vez en esta legislatura, no coincidimos en el Parlamento en el voto. El Partido Socialista vota favorablemente a ese dictamen que no podemos aceptar porque no sitúa responsabilidades políticas más allá de una persona y porque hace un relato de los hechos absolutamente distorsionado, e Izquierda Unida vota en contra. Por tanto, si hubiera habido alguna influencia de pacto, no se hubiera llegado a esa diferencia de votos, ¿no? Entonces, si usted... brevemente, por favor. Si usted es presidente de esta comisión y esta comisión no ha dado un resultado positivo, ¿de quién es la culpa? Bueno, yo creo que es un poco culpa de todos, pero esto es lo que yo tengo que decir utilizando un lenguaje políticamente correcto. Pero me van a permitir que hoy hable con sinceridad. Yo creo que lo que ha ocurrido es que después de 17 años sin comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, nos falta la cultura de lo que es una comisión de investigación. Y yo creo que fundamentalmente ha habido dos partidos, y lo voy a decir porque para eso estoy aquí, que son Partido Socialista y Partido Popular, que tenían el dictamen escrito antes de la comisión de investigación. Si nos fijamos, el Partido Socialista desde el primer momento dice: esto era cosa de 4 golfos. Y bueno, como uno era el político, lo ha reducido a un golfo al final. Y el Partido Popular decía: esto es culpa de toda la Junta de Andalucía, de todo el Partido Socialista, de todo el Gobierno, de todos los presidentes, de todo el que pasaba por allí. Me parece que esos extremos que han mantenido desde el principio no se corresponden con lo que se ha visto en la comisión, que es a lo que se tenían que atener en el dictamen. Muchas gracias. Vamos a Sevilla. Luis, adelante. Venga. Buenas noches, señor García. Muchas preguntas. Yo voy a hacerle una pregunta y voy a ser, creo que por primera vez, un poquitín políticamente correcto, ya que ha dicho usted que no están condenados. ¿Cómo puede ser que en una trama donde se han, entre comillas, desaparecido tantos millones de euros de los andaluces, hay un solo responsable, que es el señor Francisco Javier Guerrero, y aún más, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Griñán, sigan gobernando sin ningún tipo de problema? Bien, insisto que cuando usted dice que hay un solo responsable, se refiere a algún tipo de documento intermedio, vamos a decirlo así. La comisión, insisto, y ese es su fracaso, no ha determinado ninguna responsabilidad porque no hay dictamen. Por tanto, no se puede decir que la comisión ha dicho que el señor Guerrero es el único responsable, porque la comisión no ha dicho nada. Ese es el problema, que la comisión no ha dicho nada. Y por tanto, ahora mismo responsable puede ser cualquiera. En cuanto a que el señor Griñán gobierne, mire usted, el señor Griñán está gobernando porque ha habido unas elecciones en Andalucía y ha conseguido los suficientes votos. En este momento, el señor Griñán no está imputado siquiera y, por tanto, mucho menos está juzgado y condenado. Yo estoy seguro que si el señor Griñán llegase a ser, probablemente antes, pero bueno, vamos a ponernos en la mayor, condenado, no seguiría gobernando Andalucía, eso está clarísimo. Y probablemente, si hubiese indicios previos suficientes que le comprometieran, estoy seguro que tampoco. Sí, pero es que si ocurre esto en un gobierno fuera de Andalucía, seguro que empiezan a pedir cabezas desde arriba hacia abajo. Y aquí nos estamos callando todos, y los andaluces los primeros, que no estamos pidiendo responsabilidades políticas a los gobernantes que tenemos en esta región. Bien, yo entiendo que hay una cierta responsabilidad política, evidentemente, de distinto nivel. No es lo mismo la responsabilidad directa de quien repartía las ayudas, de quien era su inmediato superior o el inmediato superior de este, que podía ser el viceconsejero y el consejero, y no es lo mismo la responsabilidad del gobierno en su conjunto, del presidente, que yo entiendo que alguna tiene, porque mire usted, en la propuesta que hacíamos había una definición de lo que es responsabilidad política. Y la responsabilidad política incluye las acciones directas, lo que tú haces por tu propia gestión, pero también lo que se llama responsabilidad, me van a permitir 2 palabras, sí. In eligendo, porque esto me parece que viene del latín o del italiano, es decir, en lo que eliges
y la responsabilidad invigilando en lo que vigilas. Es decir, un responsable público, perdón, un gestor público, un político, no solo es responsable de lo que él hace, sino que es responsable de lo que hacen las personas que eligen, que él elige, y es responsable de vigilar a esas personas. Por tanto, yo creo que sí hay un cierto nivel de responsabilidad política. Otro debate, y esto sería un debate académico, es si todas las responsabilidades políticas automáticamente se pagan con la dimisión. Ese es otro debate, porque puede haber distintos grados de responsabilidad política. Muchísimas gracias. Vamos a Huelva. Nieves, adelante. Buenas noches, señor García. Un placer preguntarle. Después de todas las respuestas que ha venido usted dando a lo largo de la noche a mis compañeros y después de sus manifestaciones de que siente vergüenza e insatisfacción del resultado final del informe de esta comisión que usted preside, si usted era conocedor de todas estas irregularidades que ha dejado entrever, ¿por qué a lo largo de 5 meses no se levanta usted del sillón y se marcha de la comisión? Bueno, vamos a... Sí. A ver, vamos a distinguir en el funcionamiento de la comisión, digamos, 2 fases. La comisión, podemos hablar de su gestación, de su funcionamiento y de su desarrollo. Yo creo que la gestación y el funcionamiento fueron muy correctas, pero muy correctas, y la comisión ha funcionado desde todos los puntos de vista, incluido el organizativo, muy bien. Y le voy a poner un ejemplo. Yo no me gusta comparar, pero le voy a poner un ejemplo. Aquí en Andalucía hemos tenido una comisión de investigación donde han comparecido un expresidente del Gobierno y un presidente del Gobierno en activo. Y donde han comparecido, al menos que yo recuerde, 2 consejeros en activo, consejeros actualmente, y un montón de consejeros y directores generales que lo habían sido anteriormente. Eso no se ha dado en ninguna comisión de investigación en España. En ninguna. Aquí hemos estado trabajando en Andalucía 5 meses en esta comisión. 5 meses. 5 meses, presidentes del Gobierno, consejeros. Mire usted, en el Ayuntamiento de Madrid en este momento, por poner un ejemplo, se está celebrando la comisión sobre el caso Arena, que ya ha provocado, creo que hoy, la 5ª víctima. Pues esa comisión, la mayoría del Partido Popular ha decidido que va a durar 3 días. ¿Qué se puede investigar en 3 días? Y ha decidido que no comparezca ni la alcaldesa, Ana Botella, ni ningún técnico municipal, ni ningún cargo de otra administración. Compare que hay una diferencia. Y si hablamos, por ejemplo, del caso Bankia, pues mire usted, cuando se pide la comisión de investigación, el Partido Popular dice no. Comisión de investigación no, que comparezcan en el Parlamento empezando y terminando por hablar. Es una cosa muy diferente. Por tanto, la comisión ha funcionado bien. El gran fracaso de la comisión, de lo que no podemos sentirnos orgullosos, es de su final. Porque al final, con ese buen trabajo, tenía que haber salido un dictamen objetivo, equilibrado. Probablemente no daría satisfacción a todo el mundo, pero contendría un relato coherente de qué ha pasado. Y eso es lo que no ha ocurrido. Entonces, en ese momento, digamos, pues se podía haber usted ido. Bueno, es que me he ido porque la comisión ha terminado. Digamos que la comisión... ¿Pero cuando ha terminado? No, si pero durante el transcurso usted ha visto estas irregularidades... No, perdone. Coincide en el momento, digamos, del fracaso de la comisión, porque es justo al final, bueno, con que la comisión se disuelve. Es que, no sé si me explico, la comisión funciona bien en todo su desarrollo y justo cuando se produce el dictamen empieza a fallar, pero cuando se produce el dictamen se acaba la comisión. Yo le aseguro a usted que si yo hubiera visto un mal funcionamiento de la comisión, no hablo de las otras irregularidades, que eso es lo que investigaba la comisión, si yo hubiera visto un mal funcionamiento de la comisión, me hubiera ido. Y le voy a dar una prueba, no es que yo hable por hablar. Mis compañeros de Madrid, en esa comisión que yo hablaba del caso Arena, se han retirado de la comisión porque eso sí que es un paripé. Seguimos. Gracias, Nieves. A ver, Málaga, Alejandro, adelante. Buenas noches. Bueno, quería decirle antes que nada que estoy completamente de acuerdo con usted en que ha sido un fracaso el que no haya un dictamen, porque yo creo que las posturas de los partidos están bien claras, ¿no? Entonces, que después de 5 meses de trabajo todavía no haya un dictamen. Todavía ya no, es que no. Ya, por eso lo digo. Pero bueno, que era previsible que lo hubiera ya. ¿No le parece a usted cuanto menos sospechoso o raro
que una jueza como Mercedes Alaya, que se ha implicado tantísimo en este caso, se haya dado de bajo 2 meses antes de un previsible dictamen en esta fecha? No, yo sinceramente creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo, por lo que sé, que no sé mucho del tema, yo creo que la jueza Alaya tiene en este momento una enfermedad que le produce, bueno, le provoca una situación de baja laboral. Hay un juez que la sustituye. Ese juez, hasta donde yo sé, ha dictado provisiones importantes. Por ejemplo, ha vuelto a decretar el secreto del sumario, cosa que creo que es muy importante. Y, hombre, yo establecer una relación de causa-efecto entre una cosa y otra, creo que no. Creo que es pura coincidencia, aunque, bueno, es muy probable que la situación de la jueza tenga que ver con el intenso trabajo que está desarrollando ella, en este caso, pero en general todos los jueces, que hay que reconocer que con los medios existentes lo tienen muy complicado. Pero no hay, yo creo que no tiene nada que ver su baja laboral con este tema. Alejandro, ya. Precisamente porque queremos ver todos los puntos de vista y pegados a la actualidad, vamos a invitar ahora, tenemos con nosotros, antes de despedir a Ignacio García, al magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, por favor. Bienvenido, magistrado Ignacio García, presidente de la comisión. ¿En funciones de magistrado? En funciones de magistrado. No, hemos separado los campos político y judicial porque hay que separarlos. Ha quedado una cosa clara, que usted acaba frustrado de este trabajo. Eso por sus gestos, por su cara incluso. Como andaluz, en el caso de los ERE, ¿se siente usted robado? Yo me siento defraudado, siento que hay alguien que se lo ha llevado, creo que hay alguien corrupto y lamento profundamente como andaluz que nuestras instituciones no hayan sido capaces de resolver un problema y de estar a la altura de las expectativas que ciudadanos como estos tenían en nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ignacio García, presidente de la Comisión de Investigación.